Retro Reseña. Hace algunos meses compartimos nuestras opiniones respecto a lo bueno, lo malo y lo meh de la saga del santuario en el anime clásico de Los Caballeros del Zodiaco. En esa ocasión enfocamos nuestra atención en el relleno utilizado durante los arcos de las Guerras Galácticas, los Caballeros Negros y los Caballeros de Plata, lo cual terminó cambiando la historia a una cosa bastante diferente respecto a su desarrollo en el material impreso. Sin embargo, las ideas que aportaron los escritores de Toei eran interesantes, por lo que si les permitieran darse vuelo con una saga exclusiva para el anime, todo saldría bien. ¿Verdad? La saga del Anillo Dorado o de Asgard se creó para darle tiempo a Kurumada y que continuara su proceso creativo con las de Poseidón y Hades a su ritmo, y que el anime no se quedara en pausa, sin un espacio garantizado en la programación de la televisión japonesa. Esta historia, considerada por algunos como un arco que ocurre después del santuario y antes de Poseidón, se centra en la mitología nórdica de los pueblos escandinavos germanos y toma como escenario para las peleas el norte de Europa para que los caballeros de Atena enfrenten a los dioses guerreros al servicio de su líder, Hilda de Polaris, quien a pesar de ser un aliado del santuario, ahora considera a la diosa de la guerra estratégica una enemiga, por extraño que parezca. Ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Esta saga inició su transmisión cuando en el manga llegaban los bronceados al templo de Poseidón para destruir los pilares y rescatar a Atena. La nostalgia de los seguidores ha hecho que algunos consideren este relleno como lo mejor que ha hecho Toei desde siempre, el mejor relleno de toda la historia del anime y que supera todo lo que ha hecho nuestro venerado catador de vinos Carlos Ahumada junto con otros halagos más. Fue detenido este 7 de junio de 2024 en Panamá acusado de fraude. Digo, Masami Kurumada. No obstante, el material no ha conservado su valor a través del tiempo, por lo que recomendarlo resulta complicado. Condensado, pero esparcido. Disculpe. Esto debe ser mío. Debe ser mío. Mírelo. La humanidad. La rabia. El dolor. Sí, lo veo muy bien. Bienvenidos, magos guerreros y otaku seguidores del anime, el manga y las novelas ligeras japonesas. Soy su anfitrión, Alistair Hyde, y me acompañan su coanfitrión, Harvey Jekyll, y nuestro invitado, Shadow Haken. Saludos, magos guerreros. Si les gusta el video, no se olviden de suscribirse, tocar la campana de notificaciones, dar like, comentar y compartir. Eso nos ayuda a elegir los temas. Gracias por todo su apoyo. Comencemos con lo positivo de una buena vez. Caballero Signos, me pregunto cuántos segundos puedes continuar enfrentándome. ¿Segundos? Lo bueno. Contestaré a tu pregunta con esto. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? Increíbles diseños. Los diseños de los dioses guerreros son muy buenos, mientras que las nuevas armaduras de nuestros héroes fueron mejoradas bastante, quizá porque tienen un estilo similar al del manga, pero es mucho más estilizado que el anterior, por lo cual siempre se veían geniales. Yo prefiero las del manga. Yo no lo amo. A su vez, en el caso de los dioses guerreros, el estilo del dueto Shingo Araki de Araki Pro sacó la casta y nos dio unos diseños increíbles, no solo en cuanto a las armaduras se refiere, porque rompen con la simetría de lo antes visto, a través de accesorios con hombreras y demás que tienen formas muy distintas a lo previamente visto, sino también respecto a la apariencia de los antagonistas, con colores de ojos variados que complementan el color de su cabello. Las armaduras no son partes de monstruos de Power Rangers como la de Dócrates, la de Aracné u otro caballero sin constelación, sino que resultan coherentes con la intención de la obra original detrás de las armaduras. Un sabor nuevo pero no divisor. La trama de esta historia se integra muy bien al mundo de Saint Seiya, aunque usa la mitología nórdica en lugar de la griega, porque se muestra claramente lo que ocurrió con Hilda antes de ser controlada por el anillo dorado de los Nibelungos. No tiene que romperse la cabeza el espectador
espectador ni quedar confundido mientras trata de entender lo que ocurre en la pantalla o el relleno de Naruto estancado en historia mediocre. Los eventos expanden el contenido del mundo de los Caballeros del Zodiaco de una manera sorprendente, porque la integración resultó dinámica y sin contradicciones. También resulta curioso cómo abordan el trasfondo el problema ecológico del cambio climático por el hoyo en la capa de ozono al establecer el problema del deshielo de las capas de los icebergs como el motivo por el cual Athena reemplaza a Hilda al ser quien da su energía para que permanezcan firmes las capas de hielo. Dioses guerreros con trasfondo. Los dioses guerreros tienen un trasfondo que favorece su desarrollo como personajes antagonistas, porque brinda un contexto específico a sus acciones para que las analicemos desde un punto de vista imparcial, en lugar de uno que favorezca a los protagonistas, como si cada enfrentamiento fuera el encuentro con el monstruo de la semana. La idea es generar la impresión en el espectador de que estos guerreros son soldados leales a la persona en quien depositan su fe. Hilda de Polaris, la representante de Odín en la Tierra, por lo que en realidad casi ninguno de ellos es realmente malvado. Sus orígenes fueron construidos para empatizar con el público al punto de que entienda la forma en la cual reaccionan a la invasión que realizan los santos de Atena, hacer que se cuestione a quién se debe apoyar en el conflicto y justificar las acciones del bando vencedor. Algunos emplean elementos dramáticos y melancólicos que son esenciales de las telenovelas mexicanas y coreanas, como la narrativa de Caín y Abel de la Biblia en el Antiguo Testamento con Bodhi-Sid, porque uno se crió en la riqueza y otro en la pobreza, que odiaba al rico. La del conde de Montecristo en Fenrir, por la misantropía que le creó la muerte de sus padres por la traición de sus supuestos amigos y lo orilló a confiar en los lobos. El odio al padre a los Shinji Ikari que aplica Mime sin entender las verdaderas intenciones de su adoptante, y la maldad maquiavélica de Alberich que busca aprovechar la situación del control que Poseidón tiene sobre Hilda, como lo hizo México para independizarse de España mientras la corona se peleaba con sus vecinos. ¡Viva la cuarta transformación! Nueva ambientación. Aunque ya habíamos visitado Siberia en los rellenos de la saga del santuario y los fanáticos japoneses ya habían visitado Asgard en la ova de la ardiente batalla de los dioses, para los fanáticos de Latinoamérica este cambio de lugar fue bienvenido porque se trata de un reino utópico basado en la mitología y las condiciones climatológicas del país como Noruega, Suecia o Islandia. Además, es fascinante la idea del internarse al territorio enemigo como una desventaja estratégica para los bronceados, porque deben adaptarse a un terreno hostil, como Chilango quejándose del calor en Sonora o el frío en Toluca. Aquí entre nos, yo no soy Chilango. Por otro lado, el uso de la guerra de guerrillas mediante el ataque de Cid a Aldebarán y a los bronceados secundarios resulta una maravillosa forma de atraer a los protagonistas al territorio de su enemigo y demostrar la amenaza que representa el adversario a vencer, aunque quedó como un pelele el toro brasileiro, cosa a la cual ya están acostumbrados Jabu y sus amigos en este punto de la historia. Asimismo, este arco es de esos escasos momentos donde Athena usa intencionalmente su cosmos para atacar a un oponente. La pelea de Siegfried. Esta es una gran lucha, está particularmente bien ejecutada, tiene una gran cantidad de momentos emocionantes porque Siegfried demuestra que es un oponente formidable de manera similar a Saga en el santuario, porque además ella requiere el cosmo de sus compañeros para hacerle frente. El tipo es imparable, al punto que no lo pueden vencer juntos, al grado de que solo deja de luchar porque conoce la verdad detrás del por qué Hilda decidió atacar a Athena cuando Sorrento interfiere en la lucha con Seiya. Además, es de esas pocas peleas donde hay golpes, patadas y saltos, no solo técnicas con lucecitas y una gráfica de fondo. Este guerrero nos ilusionó con su sacrificio en su búsqueda de la redención, al encargarse del pedante de Sorrento de Sirena para obsequiarnos un cierre muy bueno de la saga con un marcado sentimiento y emoción.
Lástima que escapó en el último minuto, porque esto es un arco de relleno. Me choca que la gente haga eso. Un santuario unido. La aparición de Marin y Sheena muestra que el santuario también puede jugar a la guerra de guerrillas, pues mientras ella y los otros se enfrentan en la primera línea de ataque directamente al enemigo, estos dos caballeros de plata estaban en su misión encubierto, donde intentaban acabar su reconocimiento con sigilo de forma bastante inteligente. El plan implica que los dioses guerreros estarán distraídos mientras pelean con los bronceados, mientras las plateadas se enfocan en acabar con el anillo dorado de los nivelungos, la amenaza principal que genera el conflicto de una vez por todas. Lo anterior demuestra que la gestión del santuario a cargo de Saori brilla por la ausencia de traidores y el orden en las tareas de su propio ejército. La pelea de Alberich. Esta es una pelea típica porque muestra que incluso en un relleno, el que Seiya sea el protagonista no significa que sea invencible y es derrotado de una forma duradera, por lo que tiene que ser rescatado. Lo mismo le ocurre a Marin y Hyuga, lo cual hace que este dios guerrero represente una verdadera amenaza a pesar de que pelea para lograr sus propias ambiciones. Su derrota se produce por agotamiento tras enfrentar a su cuarto y último adversario, lo cual hace sentido porque tiene energía limitada. Su variedad de técnicas permitió que cada etapa del desarrollo del combate fuera genial. Elementos narrativos mitológicos bien aplicados. El anillo dorado de los nivelungos resulta relevante para la trama por su relación con la obra de Wagner que inspira la saga, porque la idea es que otorga el poder al portador para dominar al mundo. El uso del anillo inflige una maldición a su portador, la cual se originó cuando el enano nivelungo Alberich robó el oro de la cuenca del río Rin para forjarlo. La maldición obliga al sujeto a renunciar al amor porque Alberich imprimió sus sentimientos de despecho contra las ondinas hijas del río Rin, que protegían el oro. Estos elementos se traducen en recursos que emplean durante la trama al desarrollar la agenda principal de Alberich, y el dolor que provoca a Hilda portar el anillo de los nivelungos al ser manipulada por Poseidón. La música de Seiji Yokoyama. El compositor se luce una vez más cuando usa coros graves que evocan a los vikingos para transportar a la audiencia con sus melancólicas melodías al escenario mitológico conocido como Asgard, porque la atmósfera musical que genera es una experiencia auditiva plenamente inmersiva y estéticamente hermosa. Giros argumentales bien ejecutados. Las revelaciones de los cambios repentinos en la trama están bien desarrollados, no se sienten forzados ni son producto de la casualidad, consecuencia de algún recurso desgastado, producto de un entendimiento superfluo de los personajes. Por ejemplo, el hecho de que un dios guerrero enfrentara en el pasado al caballero de Libra le da motivo a Alberich para desear la venganza contra los santos de Atena, para dejar que Hilda sea manipulada y él justifique sus acciones cuando en realidad solo quiere saldar cuentas, o la existencia de Bot como gemelo de Sid para explicar cómo es que Sid pudo derrotar de una manera tan sencilla al Devarán. Todo lo que sube tiene que bajar, por lo que no puede ser miel sobre hojuelas todo el tiempo. En este momento toca ver... Supongo que tienes razón, amigo. Lo malo. Pero Siegfried, tú ni siquiera sabes qué tan hermoso es el Cid. Sé que lo entenderás algún día. Personajes simples. Aunque estos personajes tienen un buen trasfondo por la motivación que el pasado les otorga, el problema es que no se les saca el jugo esperado porque algunos rayan en el humor involuntario por lo ridículo que resulta, como en el caso de Hagen, donde ser el amigo de la infancia de Flair le juega en contra porque lo desconcentra durante su pelea con Yoga, porque sus celos lo sigan cual galán de telenovela que no escucha lo que su supuesta amada Frey le tiene que decir, aunque tenga nombre de mueblería. En el caso de Thor o Thor para los compas, su trasfondo es innecesario e inexplotable, porque su relación con Hilda es un producto de un sentimiento de agradecimiento, y aunque su punto es regresarle el favor, la sigue ciegamente sin cuestionarse, y estas decisiones las toma bajo presión o por su libre albedrío. El relato que hizo a Fenrir, el niño de la tundra, justifica por qué ataca a Shiryu y por qué él es fiel a Hilda al ver cómo ella manipula a los lobos, pero a ver a Shiryu atacar a esos lomitos y ver a dichos lomitos sufrir por su muerte hizo que me diera algo y no sirvió de nada para la trama. Creo que las únicas excepciones son Alberich, Sid y Siegfried, quienes sí fueron bien desarrollados en ese sentido. Peleas largas y aburridas. El problema trae a la mente memorias de la infancia, porque cuando tuvimos que volver a ver el arco para recabar impresiones del contenido, nos percatamos de que las peleas tienen serios defectos en su ejecución. El relato de Mime hizo que el ritmo de la pelea con Shun e
mi Iki fuera caótico porque entorpeció la experiencia durante su exposición. Hizo que me distrajera en varias ocasiones y perdiera el hilo conductor como espectador al generar desorden en la exposición de la información. Salvo por las peleas de Siegfried y Alberich, los flashbacks distraen si solo estás centrado en la pelea en curso, volviéndolas aburridas y pesadas, al punto de lo inaguantable. El problema se acentúa cuando reciclan animaciones para repetir una secuencia de acciones como en la pelea de Fenrir, donde le echa los perros a Shiryu, los lobos, y se deja agredir una y otra vez, repetidas veces, a pesar de que se supone que una técnica usada en repetidas ocasiones no funciona con un caballero de Atena. Al ignorar esta regla por elección, Shiryu queda medio ciego, sin armadura y mordido por todos lados. Este ciclo también afecta la calidad de las peleas porque las vuelve calcas monótonas que repiten la misma fórmula una y otra vez. Aunque en la pelea de Thor se puede rescatar el hecho de que deja inconscientes a dos caballeros con sus hachas mientras ataca a Seiya directamente con su puño, esto se tira por la borda cuando se queda sin ideas para atacar al rival a favor de que encuentre la fuerza interior Seiya para derrotarlo. El reciclaje antes citado prolonga artificialmente las batallas de manera inapropiada sin avanzar, y eso equivale a mostrar relleno en el relleno. Destruyeron a Sean. Sean, el caballero de Andrómeda, es el personaje que Toei agarra como el patiño de la serie durante todo el desarrollo del anime clásico y las ovas de este. Únicamente hará algo importante si Kurumada así lo escribió en el manga. Lo hacen ver como una persona dependiente e inútil que no pelea correctamente porque necesita que lo rescate su hermano Iki de Fénix. En el manga, Sean es el personaje con el cosmos más fuerte y es un pacifista que pelea por convicción. Además, lo obligan a quitarse la armadura en la pelea con Sid para ejecutar la tormenta nebular, reciclar la escena de la batalla con Afrodita y reducir los costos de animación. Nulo entendimiento de la escala del poder. La queja recurrente contra Toei en Dragon Ball respecto a los niveles de poder de los villanos de relleno resulta válida aquí en Saint Seiya porque la amenaza que representan los antagonistas pierde credibilidad si no dejas en claro cómo pueden los protagonistas superar eventualmente a los enemigos sin que parezca que todo el tiempo pudieron hacerlo con el mínimo esfuerzo. Por ejemplo, la premisa inicial es que los dioses guerreros tienen la misma fuerza que los caballeros dorados, o incluso son superiores a pesar de que pocos fueron entrenados o pueden justificar el origen de su fuerza. Sin embargo, cuando pelean con los caballeros de bronce, aunque las peleas parecen equilibradas en varias de ellas, resulta notorio que los protagonistas tienen amnesia y son obligados a recordar lo que vivieron en la batalla de las 12 casas para usar el séptimo sentido. El hecho de que Aldebarán fuera humillado para plantear la premisa no es malo en sí, sino la falta de seguimiento de su desarrollo durante las peleas. Esto ha generado entre las viudas del anime clásico las divisiones de poder que subdividen a los caballeros dorados como si algunos fueran de pirita o una mezcla de esta con oro. Esta percepción hace que se descarte todo el organigrama del ejército de Atena en el santuario al reducirlo a las labores de sus guerreros de élite, que son personajes secundarios. Además, en la escala de poder, el cosmos es una variante infinita que depende del potencial de quien ocupa el poder y no se ve limitada por circunstancias específicas de dicho individuo, como es el caso del Ki de Dragon Ball, donde la condición física, el entrenamiento, las habilidades, la creatividad y el acceso a formas de energía y poderes son factores clave en el desarrollo del potencial del guerrero. Arruinó su final y arruinó el inicio de Poseidón. Toei no se distingue por comunicarse adecuadamente con los autores de las obras que adapta en animación, y al final es producto de una falta de seguimiento del desarrollo de la trama en el manga, porque de lo contrario, el final de la saga hubiera sido distinto si hubieran hablado con Kurumada a detalle cómo terminaría el arco del anillo dorado. Quizás si hubiera vinculado el final de forma coherente con el inicio de la saga de Poseidón, para no confundir a la audiencia. Por otro lado, se dejó fuera de la adaptación el material que daba un contexto claro al inicio de la saga del dios del mar griego, donde se hubiera podido justificar fácilmente que los bronceados estaban en el hospital recuperándose de sus heridas tras la pelea con los guerreros sagrados de Asgard, por lo cual necesitaban el apoyo de Aldebarán de Tauro para que los cuidara mientras se recuperaban. En ese sentido, como consecuencia de ese desliz, nos privaron de la pelea entre el toro brasileiro y Sorrento de Sirena, el momento en el que Sorrento sintió el verdadero terror, como sé cuando sintió el cosmos de Atena y la participación de Tetis en este momento particular. Por ello, no solo tenemos un final confuso, sino un inicio recortado sin justificación
justificación. Potencial desperdiciado. Los rellenos son una ventana de oportunidad para reinterpretar el concepto que desarrolla el autor en manos de otra persona, lo cual permite experimentar y explorar los elementos que existen en el contexto que se tiene al momento en el cual se desarrolla el arco en la trama fuera del canon. En ese sentido, hubiera sido interesante ver qué podía lograr Toei con el grupo de Caballeros de Bronce de Jabu o los Caballeros de Acero. Por ejemplo, ellos pudieron hacer labores de reconocimiento para informar a los bronceados principales sobre las capacidades del enemigo en lugar de que Blair se lo dijera a Kiki sin que fuera información útil. Asimismo, Jabu pudo ser capturado por Thor solo para que lo salvara Seiya para contar cómo fue derrotado y demostrar cómo ha crecido Seiya como santo de Atena, con lo cual se evita el reciclaje de imágenes para cumplir con el tiempo del episodio. Adicionalmente, pudieron darle un cierre a los Caballeros de Acero al destruir en combate sus armaduras y morir sin cumplir su misión en lugar de desaparecer sin explicación alguna. Sin embargo, decidieron copiar la estructura de las 12 casas y llevar un combate a la vez mientras tenían que salvar a Saori en una carrera contra reloj. Otra vez. Ahora es el momento de ver lo que ni nos va ni nos viene. O sea... Su odio fue más grande cuando creció y descubrió que seguía siendo una sombra de sí. Ahora, Bod ha decidido ser uno de los caballeros de Zelda en lugar de Sid para lograr el afecto de Hilda. Errores de doblaje. Tal como lo mencionamos en la saga del santuario, el doblaje tuvo muchos errores, desde Hilda, quien quería convertirse en Zelda, la princesa de Hyrule, para que Link le indique dónde está el palacio de Guadalajara, Valhalla, el palacio de Guarumara. Y date prisa en llegar a Valhalla. Seiya y otros caballeros se dirigen al palacio Guarumara, al palacio Guarujara para ayudar a Hilda. Quizá Bachala o tal vez Bachata. Y te invito a una copa y me acerco a tu boca. Pero este es el tipo de humor involuntario al que estamos acostumbrados y aplaudimos hasta cierto punto. Bajos ratings. En Latinoamérica, y específicamente en México, el anime clásico de Saint Seiya fue la gallina de los huevos de oro de las mañanas de los sábados y domingos de Televisión Azteca en su canal 7. Sin embargo, para la televisión japonesa, 4 de los 10 episodios con la peor audiencia medida al momento de su emisión pertenecen a la saga del Anillo Dorado. Aunque técnicamente este aspecto es malo, raya en lo anecdótico porque no afectó la imagen de la serie durante los 90 ni lo ha hecho hasta la actualidad, porque lo que importa para que se cancelen en un anime o sigan en emisión depende de los televidentes nipones y no de los latinoamericanos. Simplemente fue el signo de que era el momento para que el anime clásico terminara definitivamente. Una idea que evolucionó con un cambio de formato. La OVA conocida como La Ardiente Batalla de los Dioses, que se estrenó el 12 de marzo de 1988 y cuya historia escribió Takao Koyama, el escritor principal del anime clásico, fue el concepto base del memorándum de composición donde Koyama reestructuró el relato para concebir la saga del Anillo Dorado. Esto resulta evidente cuando se comparan los diseños de los dioses guerreros de la película con los del arco. El documento contenía la introducción, desarrollo y conclusión para aprovechar la investigación y conocimiento adquirido sobre la mitología nórdica. Sin embargo, en virtud de que la gente de Shonen Jump pidió el apoyo de Koyama para levantar los ratings de Dragon Ball, el escritor tuvo que ceder su posición en Saint Seiya a Yoshiyuki Suga, quien realizó las modificaciones posteriores. Un manga interesante. Por extraño que parezca, unos fanáticos chinos decidieron adaptar en un doujin que no es porno, formato de manga de fans, la saga de Asgard de principio a fin, con ligeros cambios en la trama y un estilo de dibujo que imita fielmente al de Kurumada, salvo en ciertos rostros. Aunque es una obra novata en formato impreso hecha por fanáticos, su calidad es superior a la media en ese apartado. No es mediocre, confuso o inconcluso, como fue Ares Chapter y Preludio de Pegaso respectivamente. Osa Mayor. Las estrellas que protegen a los dioses guerreros constituyen la constelación de Osa Mayor. Esta constelación
constelación es la que protege a Geki, el caballero de bronce del grupo de Habu. Esta constelación resulta trascendente para el origen de la armadura de Odín, ya que originalmente fue concebida como una armadura de plata regida bajo esa constelación, pero la perdió y se convirtió en el ropaje del dios nórdico. Los zafiros que conectan a las armaduras de los dioses guerreros con la de Odín están hechos con cristales de hielo que se desprenden de la misma para darle vida a las armaduras. Este concepto buscaba hacer que Geki fuera el caballero de la Osa Menor. Mime de Venetos. El diseño del personaje se basó en el que hizo Kurumada para el personaje de Orfeo de Lira de la ova de Eris, la diosa de la discordia, y su manzana dorada. Adicionalmente, en el memorándum de composición se trata a este personaje como si fuera la reencarnación del ya mencionado caballero de plata muerto. Por ello, aunque el personaje mitológico nórdico en el que se basa era un herrero, este guerrero sagrado es un músico que toca el arpa. Asimismo, esa es la razón por la cual las peleas de Mime y Orfeo con los santos de Atena son tan similares. No pueden regresar. Takeshi Furuta, el director de Alma de Oro, reveló en una entrevista que Toei le prohibió a Hideyuki Motohashi reutilizar los diseños de los personajes usados en la OVA de la ardiente batalla de los dioses y de la saga del anillo dorado, por lo que tuvieron que hacer una ardua investigación para conceptualizar a sus nuevos dioses guerreros. Fenrir, el niño de la tundra. Takao Koyama inspiró el origen de Fenrir en una noticia que escuchó sobre una niña que fue criada por lobos en la India. La armadura de la serpiente. El ropaje sagrado de Thor de Pectagama está basado en Jormungandr, la serpiente gigante de Midgard, que vagó por los mares hasta que reapareció en el Ragnarok para su tercer pelea con Thor. Hagen, el traidor. El nombre de este dios guerrero se basa en Hagen de Tronch, el antagonista principal del mito de Sigurd o Siegfried para los compas. Hagen, celoso de la riqueza y fama de Siegfried, finge ser su amigo para conocer su punto débil y asesinarlo al atacarlo por la espalda durante una jornada de cacería. Aunque en el arco Siegfried y Hagen son mejores amigos, el memorándum de composición planteaba la posibilidad de que Siegfried no fuera solo un descendiente del ser mitológico, sino que fuera el mismo héroe de la leyenda que hubiera sido despertado tras ser descongelado de un hielo perpetuo al estilo del Capitán América de Marvel. La idea era que eventualmente el Siegfried del mito se pudiera vengar de Hagen, quien sería una reencarnación del traidor de la leyenda del Siegfried y el anillo de los Nibelungos. Eso es todo por ahora. Soy su anfitrión, Alistair Hyde, y me acompañaron en esta transmisión su coanfitrión, Harvey Jekyll. Felices pesadillas. Y el invitado, Shadowhaken. Hasta pronto.